Cada vecindario tiene un niño que le teme a todo. Su mamá lo mima, recibe un trato especial de los maestros en la escuela y nunca sale. En mi calle sin salida, yo era ese niño. Y creo que por eso me llevaron. Cada noche, antes de dormir, tenía un ritual. Me paraba junto a la puerta de mi habitación con las luces encendidas y calculaba mi salto para estar en el aire cuando apagaba el interruptor. El objetivo era aterrizar en la cama, girar y envolverme en mantas antes de que la bombilla se apagara por completo y la oscuridad se cerrara. No le tenía miedo a la oscuridad. No era tan perdedor. Solo estaba siendo cauteloso. ¿Por qué poner los pies cerca del vacío frío y abierto bajo la cama si no era necesario? Era inteligente saltar desde lejos. Incluso si todo lo que hacías, al menos, era asegurarte de que tu hermano mayor no pudiera esconderse allí y agarrarte los tobillos. Era un sistema impecable, realmente, y me sirvió bien durante años. Hasta la noche en que tropecé. El interruptor de la luz se bajó mientras yo subía, pero mi pie se enganchó en mi mochila y me estrellé contra la alfombra aturdido. Caí con la cara justo contra el vacío frío bajo la cama. Una oleada de adrenalina alimentó un intento de alejarme de eso, pero mis peores temores se hicieron realidad. Manos carnosas invisibles agarraron mi brazo izquierdo y comenzaron a tirar de mí. La mayor parte de mí pensó que era mi hermano mayor, pero parte de mí entendió de inmediato que no había forma de que esa carne viscosa y húmeda fuera suya. Había algo tratando de atraparme, y me aferré al borde de mi cama con mi otra mano desesperadamente. Mientras garras agarraban mi pierna y arrastraban mi mitad inferior hacia la oscuridad fría, pateé y grité como un animal capturado. Mientras comenzaba a deslizarme, todavía me aferraba a la esperanza de que esto solo fuera una broma exagerada de mi hermano mayor. Pero lo último que vi antes de caer en la oscuridad interminable fue su rostro aterrorizado cuando irrumpió en mi habitación y se lanzó hacia mí. Me vio caer, y lo vi alejarse en un rectángulo menguante de luz tenue. El rectángulo era el espacio bajo mi cama, visto desde el otro lado. La mejor estimación de lo que aterricé tendría que ser un montón de miembros en descomposición. No podía verlo, pero podía sentirlo y olerlo. Y las criaturas que me habían agarrado estaban en un terreno igualmente inestable. Pateé y me agité e incluso mordí el antebrazo extrañamente blando de algo. Perdieron su agarre y corrí a través del pozo de cadáveres destrozados, tropezando y saltando a ciegas mientras avanzaba. Mi espinilla golpeó el borde de piedra de algún tipo de abertura y reprimí un grito. Las criaturas invisibles no me habían agarrado de inmediato por segunda vez, y mi miedo abrumador me decía que no revelara mi ubicación, así que contuve el dolor y no hice ruido. Trepando por la abertura, me arrastré por ese túnel como si mi vida dependiera de ello. Golpeé mi cabeza al menos 3 veces, pero no podía detenerme. Los sonidos de arrastre y olfateo resonaban detrás de mí, instándome a continuar incluso mientras me daba cuenta de que alguien hablaba más adelante. Eran personas. Era un hombre gritando. Mi corazón se hundió cuando salí del estrecho túnel de piedra hacia el barro abierto. Exhausto y avanzando con dificultad, podía escucharlo claramente, y lo primero que entendí fue que no era alguien que pudiera ayudarme. Sus gritos llevaban un tinte de locura y rabia, y parecía dirigirse a nadie en particular. Alimañas, aunque corran, no hay esperanza. Serán capturados y devorados, gritando y vivos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Dónde estaba? Mientras había estado demasiado aterrorizado antes, comencé a llorar mientras me levantaba del barro y comenzaba a arrastrarme entre arbustos bajos y rasposos con espinas cuadradas extrañas que desgarraron mi ropa. Por el cálido viento mohoso, ya no estaba dentro de una caverna, y mis ojos comenzaron a adaptarse a la luz de... No eran estrellas. El cielo nocturno aquí no estaba lleno de estrellas. Los puntos blancos, donde las nubes oscuras y brumosas no los oscurecían, eran en realidad ojos. Cada uno buscaba de un lado a otro, mirando y buscando.
Podía sentir sus miradas hambrientas recorriendo mi escondite, y puse mi cara en el suelo y sollocé en silencio mientras el loco continuaba despotricando. Sus palabras resonaban en el paisaje, regresando múltiples veces a mis oídos como una cacofonía de odio y rabia que amplificaba este miserable terror en mi pecho. Algo se deslizó cerca de la tierra, pero me acurruqué más profundamente en los arbustos rasposos y siguió adelante. Pasé esa primera noche acostado allí en mis pijamas, paralizado por el miedo. Los sonidos eran alienígenas y horribles y llenos de amenaza, y los olores eran de vómito y putrefacción. No hice ningún movimiento de ningún tipo, y seguí diciéndome a mí mismo que todo esto terminaría al amanecer. Era una pesadilla de algún tipo, o una horrible dimensión de bolsillo como en la televisión. Todo esto terminaría cuando despertara. Excepto que no desperté. El amanecer era un caos verde apenas perceptible sobre todo. Podría no haberlo notado si no hubiera marcado el final de la diatriba del loco. Las cosas que se deslizaban regresaron bajo tierra. Las cosas voladoras de cuero aterrizaron en algún lugar distante. Y las palabras del loco se desvanecieron, eco tras eco, hasta que cayó el silencio. Y entonces estuve solo. No quería creerlo. Nada de eso. No quería aceptar este reino aterrador bajo mi cama como algo real. Y no quería tentar a la suerte saliendo de mi escondite. Desafortunadamente, cuando no se presentó ningún peligro durante 20 minutos sólidos, mi cerebro se apagó. Desperté cuando el sol verde tenue y apenas visible estaba directamente sobre mi cabeza. Y entré en pánico de nuevo. Despertar todavía en esos arbustos punzantes y todavía en un reino de pesadillas significaba que esto realmente estaba sucediendo. Y grité varias veces antes de poder tapar mi boca con la mano. Fue bueno que lo hiciera porque casi grité de nuevo cuando mis ojos se enfocaron más cerca y me di cuenta de que los arbustos a mi alrededor no tenían espinas. Tenían dientes. Dientes humanos. Me había estado escondiendo bajo la boca abierta de algún tipo de planta carnívora con una boca humana horripilante del tamaño de una persona. No es de extrañar que nada se hubiera deslizado hacia mí. Con sumo cuidado, comencé a avanzar poco a poco. Pero me detuve cuando la planta tembló. Ahora, en lugar de estar en silencio por miedo, sabía que gritar era mi única salida. Grité y esperé. Nada. Grité de nuevo. El disco verde pálido en el cielo se movió más allá del mediodía. Comencé a gritar una y otra vez. Grité hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Las lágrimas corrían por mi rostro después de perder la esperanza. Iba a morir aquí. Todos mis miedos se habían hecho realidad, incluso a pesar de mis constantes precauciones. Fue solo cuando parpadeé para alejar las lágrimas que vi a un niño algo mayor que yo de pie al otro lado de una zanja de tierra. Estaba poderosamente sucio, prácticamente cubierto de suciedad seca. Su cabello era un desastre largo y desaliñado y sostenía un pesado bastón. Con ojos muertos, saltó la zanja y clavó su bastón en la boca de la planta carnívora de dientes humanos. Me miró, esperando. Tomando la indirecta, salí apresuradamente. Me volví para agradecerle profusamente, pero ya se había ido, saltando sobre una roca y caminando por una cresta sin decir una palabra. ¿Qué más podía hacer? Me tomó un intento o dos, y me raspé las manos en el proceso, pero trepé por la roca y corrí tras él. En la cresta, podía ver más del mundo a mi alrededor por lo que decidí llamar Antidia. Esto era de día. El paisaje viviente de horrores mutados y espejos podridos seguía siendo apenas visible en una luz tenue. De una manera en la que a menudo tenía que mirar hacia otro lado de algo para verlo de reojo. Ni siquiera estaba seguro de que este disco verde pálido en el cielo fuera un sol en el sentido tradicional. Era más como un punto de oscuridad más clara fuertemente filtrado.
Como si alguien hubiera tomado una estrella real e invertido todos sus colores y brillo y la hubiera hecho irradiar amargura fría en lugar de un cálido júbilo. Por ese frío y amargo verde Anie, no vi edificios ni caminos. Esto era un desierto árido con muy poca base estable entre una mezcla de lugares secos y agrietados y parches pantanosos húmedos. En todas partes acechaba el peligro, pero el chico mayor cubierto de tierra caminaba entre trampas y plantas mutadas dormidas con puntería experta. Estaba cansado, tan cansado, y pensé que podría colapsar, pero no parecía importarle que yo estuviera detrás de él. Me arrastré tras él a lo largo de crestas y sobre rocas hasta que mis extremidades ardieron y mis dedos estaban entumecidos y sangrando. No podía detenerme. Mi terror no me lo permitía. Por el momento, mi miedo era solo un pasajero oscuro susurrándome al oído, pero tenía un cuchillo sostenido en la parte posterior de mi corazón listo para apuñalarme si terminaba solo de nuevo, aunque fuera por un instante. No podía continuar. Simplemente no podía. Iba a colapsar y mis piernas iban a dejar de funcionar. Ardía y dolía. Simplemente no podía hacerlo. Me seguí diciendo eso, hasta que me encontré en un hueco rodeado de rocas poblado por una docena de otros niños. Justo allí frente a ellos, caí bruscamente y simplemente me quedé allí, respirando y sudando sobre la piedra plana. Muchos de los niños tenían mi edad y uno parecía estar en la universidad. Todos estaban sucios, hambrientos, cansados y entumecidos. Algunos miraron en mi dirección, pero ninguno me habló. Cuando vi a una de las niñas más pequeñas pedir algo a alguien más con gestos de manos, me di cuenta de por qué. No hablábamos el mismo idioma. La niña era claramente japonesa mientras que su amiga era india. Un joven muy francés se apoyaba en una grieta en lo alto, vigilando en la penumbra, y el chico que me había llevado hasta aquí parecía ser inuit. ¿Era eso correcto? Era difícil de decir con lo sucios y desaliñados que estaban todos. Mientras yacía allí jadeando, se me ocurrió que todos habíamos sido arrastrados bajo nuestras camas desde hogares de todo el mundo. ¿Los niños inuit siquiera tenían camas? Sacudí la cabeza. No era el punto. El verdadero problema es que todos seguían aquí. Y eso significaba que no habían encontrado una salida. Estaba aquí para quedarme. Acurrucado en una esquina, luché contra el pánico y traté de controlarme el resto de la tenue tarde. No quería ser conocido como un llorón y el niño asustado de nuevo. Pero no sabía qué más hacer. Cada vez que pensaba en tratar de comunicarme con alguien o hacer algo por mí mismo, el terror me envolvía y me quedaba congelado. Solo a través de un miedo mayor finalmente me obligué a moverme. A medida que el pálido antisol verde se deslizó detrás de las montañas distantes, esa misma diatriba del loco comenzó a resonar en el mundo, y los niños sucios en el hueco se pusieron de pie. El chico universitario encendió una antorcha hecha de madera blanca que parecía hueso, pero la luz de la llama era antinaranja y apenas luminosa. Era tan débil y sombría como el sol. Comenzó a trotar, y los demás lo siguieron, y yo salté en ese momento y me di cuenta de que se iban. Estaba sucediendo de nuevo. Con el último de la pálida antiluz verde, formas aladas de cuero tomaron vuelo. A nuestro alrededor, la oscuridad cobró vida, se agitaba en los bordes del débil resplandor antinaranja de la antorcha. Cerca de esa antorcha, solo podía ver a los otros niños mirando hacia otro lado y manteniéndolos en las esquinas de mi visión, lo que hacía extremadamente difícil seguir el ritmo mientras el terreno se elevaba bruscamente y caía de manera irregular sin previo aviso. Me raspé las manos de nuevo, esta vez dejando rastros de sangre y golpeé mis espinillas y golpeé mi cabeza al menos 2 veces. Mis pulmones ardían desde el principio y la desesperación comenzó a aplastarme. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había hecho para merecer esto y era este un castigo cósmico por tener miedo de todo? Por encima de todo, ese orador furioso seguía despotricando. Corran, insectos patéticos, la oscuridad es eterna, la oscuridad es interminable,
incluso si sobreviven esta noche, todavía serán reducidos a polvo, sus músculos se cansarán, su concentración se debilitará, cometerán un error y entonces serán de ellos. ¿Dónde estaba él? Estaba detrás de nosotros y luego delante de nosotros y luego a un lado, siempre su voz resonaba con una furia justa y crítica atacando nuestros espíritus mientras las criaturas perseguían nuestros cuerpos. Pensé que había alcanzado mi límite de miseria esa primera noche, pero esto era peor. Esta sería mi vida a partir de ahora. Correr, esconderse, revolverse en la oscuridad, hasta que finalmente estuviera agotado en todos los sentidos posibles y fuera atrapado. Sollozando mientras corría para mantenerme al día con los otros niños, cometí el error del que el loco nos había burlado. Tropecé. La piedra dura me sacó el aliento y la luz antinaranja pálida avanzó lo suficiente como para que la oscuridad me rodeara. Las chicas más jóvenes comenzaron a gritar, pero era demasiado tarde. Algo que se deslizaba cerca se lanzó hacia adelante y se aferró a mis piernas. No entendía lo que estaba sintiendo, pero sabía que era malo. Pateé, pero apenas podía mover las piernas por toda la presión sobre ellas. El chico universitario se dio la vuelta y trajo la luz de vuelta, pero no debería haber mirado. Estaba hasta la cintura en la boca de una sanguijuela gigante. Muchos de los otros niños gritaron de terror mientras los mayores golpeaban la sanguijuela con palos. Sentí cada impacto a través de su delgada carne muscular, pero les grité que golpearan más fuerte. El mismo chico inuit mayor que me había salvado la primera vez metió su palo entre mi cintura y su boca ondulante y apretada. Finalmente cedió. Y el chico universitario me arrastró fuera. Una segunda sanguijuela gigantesca apareció de la oscuridad y envolvió su boca completamente alrededor de su cabeza. Luchó y golpeó, pero sus ángulos estaban todos equivocados. La antorcha había caído junto a mí y debería haberla recogido y quemado la criatura de él. Sabía que eso era lo que necesitaba hacer. Pero no lo hice. Estaba paralizado por el miedo. Solo me arrastré hacia atrás, balbuceando incoherentemente y gritando. El inuit finalmente lo hizo él mismo, liberando al chico universitario justo antes de que se asfixiara, pero dejándolo con una horrible herida dentada en el lado izquierdo de su rostro. Apretando los dientes contra el dolor. Nuestro líder tomó la pálida antorcha en mano nuevamente y nos llevó a una carrera desenfrenada a través de las rocas estériles. Corrimos más allá de toda resistencia y profundamente en el agotamiento antes de que el sol negativo finalmente se elevara y el loco dejara de despotricar. Nos apretujamos en una pequeña cueva y nos sentamos cansadamente, atendiendo a los heridos. La niña japonesa rasgó parte de su ya desgarrada camisa y la envolvió alrededor de la cabeza de nuestro líder, cubriendo el sangrante patrón de dientes de sanguijuela. El mismo patrón había sido desgarrado en mis pantalones de pijama. La tela había sido la única barrera entre esos horribles dientes y mi piel. Los pantalones habían sido un regalo de Navidad y ahora estaban arruinados. Solo seguía pensando en eso. ¿Qué importaba que en este lugar hubieran sido un regalo de Navidad? Cuando finalmente me recuperé lo suficiente como para poder hablar, abrí la boca varias veces para disculparme, pero no entenderían mis palabras y el sentimiento nunca compensaría el dolor y las cicatrices. Solo me senté en mi rincón de la cueva, sintiéndome miserable y triste. Me propuse no cometer ese error de nuevo si podía evitarlo. Pero volví a cometer un error. Aproximadamente 67 días después. En esos 67 días, aprendí que comíamos y dormíamos por la mañana, recolectábamos comida hasta cerca del anochecer, y luego corríamos toda la noche. Todas las noches. La comida era una mezcla de carne carroñada de criaturas que se mataban entre sí en la oscuridad, y plantas cortadas que habían quedado inactivas gracias a capturar una comida reciente. No había nada vivo en ese paisaje verde pálido que no cazara ferozmente, y la competencia los mantenía constantemente evolucionando y cambiando. Cada noche, una nueva amenaza. Cada noche, un nuevo horror.
Había otros grupos de niños allá afuera haciendo lo mismo, y a veces nos uníamos y a menudo formábamos grandes alianzas temporales contra nuevas pesadillas particularmente peligrosas. Pero la miseria silenciosa y la eventual reseparación de nuestros grupos nacía del hecho de que todos sabíamos que íbamos a cometer un error eventualmente. Esto simplemente no era sostenible. Y peor, se estaba volviendo más difícil cada carrera. Nos adaptamos y pensamos con anticipación e hicimos armas y planeamos rutas, pero solo era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. El loco nos lo taladró en cada carrera con su incesante diatriba. Lo odiaba con una furia que nunca supe que podía sentir. Y según mi cuenta, mi 15º cumpleaños había llegado y pasado, y yo era un globo lleno a punto de estallar por todo el terror, odio, desesperación y miseria que se acumulaban dentro de mí. En el día 67 en ese mundo bajo mi cama, finalmente se volvió demasiado y me apagué en un momento crucial. Los otros chicos habían atraído a una cucaracha gigante que nos había estado cazando durante la última semana a un cañón sin salida. Todo lo que tenía que hacer era empujar una roca por el borde y la pesada piedra aplastaría su cerebro y la mataría, dejando suficientes partes orgánicas para alimentarnos a todos durante días. Pero no empujé la roca. La pequeña niña china vigilaba mi espalda con la antorcha de hueso, se dio cuenta y me tiró, llorando y gritando y llamándome para que lo hiciera. Pero estaba congelado. Sí, venceríamos a esta cucaracha gigante. Viviríamos unos días más, pero él estaba despotricando. Siempre despotricando, y esta era mi vida ahora. Ganaríamos el día solo para enfrentar más días como este. Cada día. Todo el día. Nuestras vidas enteras. Un vacío absoluto más oscuro que la noche de ese mundo se abrió en mi pecho y supe que había dejado que el miedo tomara el control de mí por completo. Me quedé allí inmóvil mientras esa niña me pateaba la espinilla una y otra vez. Y el chico universitario recibió un golpe severo en la cabeza en el tiempo que le llevó al Inuit correr por el encarte y empujar la roca él mismo. Nadie dijo nada al día siguiente, pero mientras nuestro líder yacía inconsciente sin señales de despertar, sentí que había roto algo en nosotros. Mientras estaba allí frente a esa roca, dejé que el terror me dominara por completo. Me había rendido, y ahora ellos también estaban en ese borde. Tenía que hacer algo. Era un problema, y la forma en que era problemática. Ser el niño asustado no había ayudado ni un poco. Todavía me habían arrastrado bajo la cama, y no había sobrevivido mejor que nadie a pesar de todas mis precauciones temerosas. Y esa mañana, mientras el chico universitario seguía inconsciente y las chicas lo atendían, me alejé del grupo. Nadie intentó detenerme. Encontré un lugar en una alta cresta rocosa sin nada vivo cerca, y simplemente me senté y miré hacia el horizonte verde pálido apenas perceptible hasta que, por fin, la canción de dolor y miedo y desesperación en mí se volvió silenciosa. No era dominio del miedo, sino todo lo contrario. Me había vuelto tan agotado física y espiritualmente que mis emociones finalmente se habían callado. Era una especie de alivio extraño lleno de rendición. Iba a morir aquí. Lo acepté, como siempre decía el loco. Solo era cuestión de tiempo, pero quería experimentar algo diferente antes de morir. Quería saber qué se sentía controlar el miedo en lugar de al revés. Quería sentir miedo y actuar a pesar de ello. No sabía cómo lograr eso, pero sí tenía una idea de cómo empezar. Necesitaba hacer algo que me asustara. Lo primero y más aterrador que me vino a la mente fue bailar. ¿Cuántos bailes escolares me había quedado en la esquina mirando mientras ponía excusas? Lo hacían parecer tan fácil, pero era lo más aterrador que podía imaginar, incluso mientras estaba atrapado en un mundo demoníaco infernal bajo mi cama. Me paré en esa cresta alta y solitaria. Tragué saliva y miré a mi alrededor. Nadie me vería y lo sabía. Entonces, ¿por qué estaba tan avergonzado? ¿Realmente podía hacer esto?
no se me permitía bailar. No era uno de los chicos geniales que se suponía que debían bailar y divertirse frente a otras personas. Marginado. Los nerds como yo no se suponía que bailaran. Al diablo con eso. Si iba a morir, entonces iba a hacer esto primero. Sí, podía sentirlo surgiendo en mí. Iba a bailar. Tenía la energía. Tenía la fuerza de voluntad y podía hacerlo. Pero en realidad no sabía cómo. Y tampoco tenía música. Estrujé mi cerebro allí bajo el antisol de la tarde, pero no podía recordar ninguna canción del mundo real. Mi cerebro no había viajado a esos recuerdos en meses, y pensé que estaba a 1.000.000 de millas de las vistas y sonidos de la vida real. Cada melodía que intenté evocar se desvanecía entre mis dedos mentales. Vamos. Vamos. Solo una canción. Cualquier canción. Y luego, ahí estaba. Por supuesto, tenía que ser la canción más embarazosa posible para intentar bailar por primera vez. ¿Por qué tenía esto en mi cabeza? Oh, Dios mío, años atrás en 6º grado, alguien de quien me había enamorado me ofreció un auricular en el autobús y me hizo escuchar esta canción. Era lo más genial que me había sentido, aunque no tenía idea de qué hacer. Ese momento no llevó a nada, pero la canción se grabó en la parte posterior de mi cerebro. La canción más embarazosa posible para intentar bailar por primera vez. Y, por supuesto, era Enter the Groove de Madonna. Pero las notas estaban en mi cabeza ahora y no se irían. Comencé a sentirme más avergonzado de no moverme. Y lentamente, pateé un pie. Pisé abruptamente y miré a mi alrededor, pero nadie me había visto. Nadie podía verme. La melodía energética me atrajo de nuevo al movimiento. Supongo que lo que logré podría llamarse un lento Running Man. ¿Estaba bien o mal? No tenía idea, pero nadie estaba cerca para burlarse de mí, así que comencé a mover mis brazos hacia adelante y hacia atrás al ritmo mientras pateaba hacia adentro y hacia afuera. Por primera vez en mi vida, cerré los ojos y realmente dejé que la canción me llevara. Era otro mundo, al igual que el mundo de pesadilla a mi alrededor, pero con una energía base diferente. Más positiva y energética. Menos negativa y asesina. Es justo decir que mientras bailaba solo en esa cresta alta bajo la luz del antisol, me había vuelto un poco loco. Pero enfrentar un miedo es un poco adictivo. Y quería más. Si iba a morir, iba a seguir avanzando. Salir en una explosión de gloria. Pensé en otro miedo. Y absorbí mi terror. Y cargué directamente hacia él. Al ritmo que resonaba en mi cabeza, bailé cuesta abajo y de regreso al claro entre los densos árboles de hueso donde nuestro grupo estaba acurrucado. Bailar frente a otras personas. Activar el pánico eterno total. Estaba en pánico. Mi líder incluso se había despertado una vez más y se inclinó desde su lugar empapado de seda para mirarme maravillado. Me aterrorizaba que me mirara y quería cerrar los ojos, pero ese era solo otro miedo a superar. Así que seguí bailando justo allí, mirándolo. Tal vez ese fue el momento en que me volví un poco loco. Todos los demás me miraban y compartían miradas confusas, pero algo parecía venir sobre el rostro del chico universitario. ¿Alguna sospecha o idea? Asintió, hizo una mueca de dolor por su propio gesto y lentamente se puso de pie con la ayuda de los que lo rodeaban. Respiró profundamente, se acercó a mí y se detuvo. Luego rompió en un baile a juego. Nadie más sabía qué pensar, pero nuestro líder extendió ambas manos. Giró las palmas hacia afuera y levantó 2 veces. Uno por uno, los otros niños comenzaron a encogerse de hombros, levantarse y unirse. Una vez que alrededor de 1/3 de nosotros estaba bailando sin razón, sin música, el resto se unió en una ola.
desde que las escalas se inclinaron y se volvió más extraño no bailar, y cuando eso sucedió, él señaló hacia adelante y hacia arriba y comenzó a bailar por el camino. No entendía ni un poco de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero no iba a detenerme. Bailamos como una gran noche de niños hacia la colina central de la región. A diferencia de la cresta en la que había comenzado, esta estaba a la vista de millas de terreno, y la idea de que otros grupos nos vieran, de que otros grupos me vieran, puso mi corazón en pánico, así que cargué directamente hacia ello, negándome a dejar que el miedo me detuviera. Mientras bailábamos en esa cima de la colina y el pálido sol se hundía hacia el horizonte, los otros grupos en la región comenzaron a filtrarse. Habían venido a ver qué demonios estaba mal con nosotros, pero no que estuvieran aquí. Ellos entendieron. Todos íbamos a morir. Y lo sabíamos. Y no había nada que pudiéramos hacer, y solo era cuestión de tiempo antes de que el puño de hierro de la oscuridad nos cerrara de una vez por todas. Así que uno por uno, los otros grupos comenzaron a bailar también. El sol verde tenue se hundió detrás de esas montañas distantes y la diatriba del loco comenzó a resonar sobre nuestro baile silencioso. Pulgas enfermas, corran por sus vidas porque la noche ha caído. Y si acaso, simplemente bailamos más fuerte, sabiendo que la muerte estaba cerca. El último grupo entró en el claro, mirando nuestra idiotez. Luego se unieron a nosotros. El mal se acerca. Huyan, débiles. No pude evitarlo. Me reí. Lo que una vez me había aterrorizado y paralizado, lo que una vez había agarrado mi espíritu en agonía, ahora simplemente sonaba ridículo. Así que algún viejo raro estaba despotricando en algún lugar cercano. ¿A quién le importaba? Había personas así en las esquinas de las calles de casa, y nunca les habíamos prestado atención. Yo no era el único riendo, tampoco. La noche cobró vida con el movimiento de las criaturas horribles de las que habíamos huido y luchado toda nuestra vida aquí. Pero ya no importaba. Nos lo estábamos pasando genial mientras la muerte se acercaba, incluso riendo y sonriendo mientras bailábamos más y más exuberantemente. Ahora podía cerrar los ojos. No era miedo. Simplemente ya no me importaba. La diatriba del loco se convirtió en más de un tartamudeo. Esperen. Paren. Dejen de bailar. Algunos de nosotros nos reímos. No hay música, gritó en algún lugar en la oscuridad. No hay música. ¿Por qué están bailando? Está en silencio. No hay música. Pero eso es lo que él no entendía. Totalmente había música, simplemente no era música que él pudiera escuchar. De hecho, en ese momento, se me ocurrió que esta había sido la única voz que había escuchado todo el tiempo que estuve aquí. Bailando más fuerte de lo que nunca pensé que era capaz, abrí la boca por primera vez. ¿No escuchas la música? Todo el grupo me miró maravillado. ¿Fueron mis palabras las primeras que habían escuchado de alguien que no fuera el loco invisible? Todos teníamos voces, pero todos nos sentíamos demasiado desesperados para usarlas. El loco respondió directamente por primera vez que había escuchado. No hay música. Claro que sí, grité de vuelta. Resultó que no solo teníamos voces, sino que en realidad nos entendíamos. Es tan extraño que, todo el tiempo, la desesperanza nos había mantenido separados de una manera tan simple. El Inuit, a mi lado, asintió mientras bailaba. Yo también escucho. Yo también, gritó alguien más. Y así, todos estaban gritando y animando al loco invisible. Sin embargo, eso no detuvo a las criaturas en la oscuridad de deslizarse y escabullirse para atacarnos. Pero, ¿saben qué? Se desvanecieron como tantos rayos, evaporándose en la niebla mientras bailábamos, reíamos e ignorábamos. Siempre habían sido nuestras propias emociones alimentando la pesadilla, y habíamos roto el ciclo del miedo.
La voluntad detrás de ese horrible lugar continuó gritándonos desde justo fuera de la vista, pero era patético ahora que entendíamos. Como una bola de nieve agrietándose, ese mundo de ilusión comenzó a desmoronarse mientras bailábamos juntos y nos alejábamos de él. El proceso tomó toda la noche, durante la cual nos despedimos e intercambiamos nombres y ciudades natales en caso de que esto también significara nuestro fin, y en caso de que saliéramos. Al final, el suelo comenzó a desmoronarse bajo nosotros, y tuve que admitir que estaba un poco asustado, incluso mientras continuaba bailando desesperadamente y tratando de ignorar a los demás cayendo, gritando en un olvido verde pálido. Al final, solo quedamos yo y el chico inuit que me había salvado por primera vez. Tal vez te vea por ahí, le dije mientras ese último fragmento de roca y tierra comenzaba a desmoronarse. Sacudió la cabeza mientras hacía el movimiento del aspersor que le había enseñado. Tal vez, se detuvo, si viviera hasta los 400. Finalmente me detuve y me quedé quieto. Reddit preguntó, pero la última firmeza se cayó de debajo de mis pies. Caí hacia atrás, gritando, cayendo para siempre. Al menos hasta que golpeé mi cama y desperté sobresaltado. Estaba oscuro, pero un tipo de oscuridad real y natural. ¿Había sido eso solo el sueño más loco de todos los tiempos? Eso no podía haber sido todo real. ¿Podía? La única razón por la que alguna vez escribí algo de esto. Mi hermano mayor se levantó junto a mí en la luz dorada que proyectaba el pasillo, sus ojos abiertos, como si acabara de verme ser arrastrado bajo mi cama un instante antes.